Adelante, hermana Magnolia. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por este privilegio, este puñado de tus hijos nos podemos reunir para aprender de tu palabra. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Ayúdanos, Señor, a poder abrir nuestros sentidos espirituales y poder ponerlos en práctica. También te damos gracias por nuestro pastor Mario Echevarría, que se prepara con tanto amor para enseñarnos, para encaminarnos en el camino. Apura los pasos de los hermanos que vienen en camino para que todos podamos aprender y practicar tu palabra. Te lo pido en el dulce nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Señor, le bendiga en esta tarde, noche. Le damos gracias, Señor, porque estamos aquí. Y bueno, saludamos a los hermanos que están aquí y a los que están en el chat. Ahí tenemos a nuestra hermana Juanita, tenemos a Magnolia y su perrita. Y tenemos Prada, ¿no? Prada. Y tenemos a Jenny. El Señor les bendiga y que podamos poder estudiar la palabra en esta noche. Entonces, hermanos, vamos a continuar nuestro estudio de Romanos y vamos a comenzar ahora el capítulo 7. Y vamos a leer los versículos del 1 hasta el 6. Romanos capítulo 7, del 1 hasta el 6. Amén. Dice así la palabra del Señor. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se casa con otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltero. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque nosotros estábamos en la carne, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Oremos. Señor, en esta hora te damos gracias porque hemos podido llegar aquí, por tu bendición, por tu cuidado, por tu amor. Y te rogamos, Señor, que bendiga a los hermanos que están conectados. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos acompañe y que el Señor quite de nosotros cualquier humanidad y que, Señor, nosotros podamos concentrarnos en tu palabra, enfocarnos en tu palabra y aprender de tu palabra. Y que la palabra, Señor, produzca el fruto que nosotros necesitamos en nuestros corazones. Hazte reprende cualquier cosa que no esté en tu voluntad y perdona, Señor, nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras insuficiencias. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, el apóstol Pablo sigue avanzando en lo que le está escribiendo a esta carta a los romanos, en donde ya hemos visto algunas cosas como la justificación, la santificación con respecto a la ley,
en donde él ha hecho bastante demostración, ¿no?, de por qué no somos justificados por la ley, sino simplemente por la fe. Recordemos que es una iglesia que está compuesta por dos grupos, ¿no?, judíos y gentiles. Y aquí en este mismo versículo 1 del capítulo 7 se nota que él hace la especificación. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Y ahora abre un paréntesis. Pues hablo con los que conocen la ley, es decir, los judíos, que la ley se señorea del hombre entre tanto que éste vive. Es decir, hablo con los que conocen la ley. Los gentiles era muy difícil que conocieran la ley. Estoy casi seguro que no conocían la ley judía. Es decir, que ahora en este momento él se está refiriendo como tal al grupo judío, aunque también habla a los gentiles y habla a nosotros en esta noche, ¿no? Pero le está especificando y le está diciendo que mientras que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Es decir, si yo estoy bajo la ley, yo estoy bajo su señorío, yo estoy bajo su dominio, yo estoy bajo su autoridad. Por eso Santiago dice, si tú dices que tú guardas la ley y tú infringes la ley en un solo punto, ya la estuviste toda, es decir, ya infringiste la ley de una manera completa. Es decir, que no es que si infringiste un punto y 99 no, por poner un ejemplo, del 1 a 100, está bien. No. Simplemente, si fallas en uno, como si fallas en 5, ya no estás cumpliendo la ley. Por tanto, como siempre he dicho, la ley era imposible para el ser humano cumplirla. Si hubiera habido un solo hombre que hubiera podido cumplir la ley, no hubiera sido necesario que Cristo viniera. Pero Cristo, siendo Dios, siendo divino, sí vino y cumplió la ley. Hace unas semanas atrás, la hermana Jenny me hizo una pregunta precisamente sobre la ley. Y yo le dije, cuando lleguemos al capítulo 7, y es hoy, y bueno, gracias a Dios está conectada. Cuando lleguemos al capítulo 7, vamos a ver la respuesta con respecto a eso. Porque realmente es un poco, no complicado, pero es un poco incongruente, ¿no?, lo que podemos ver en esta noche. Y vamos a ver cómo, claro, estoy diciendo esto porque porque me voy a meter en un tema, pero me voy a meter en un tema con tal de aprender. El objetivo no es esquivar el tema. Dice el versículo: porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Y aquí está poniendo el preámbulo, ¿no? Y está poniendo el ejemplo de un matrimonio. Yo no voy a hablar del matrimonio, no es el tema hablar del matrimonio, pero bueno, la misma Biblia habla ahí, ¿no? Y no voy a hablar del matrimonio, ni del divorcio, ni nada de eso. Simplemente se está poniendo este ejemplo, que si una mujer está casada con un hombre y se busca otro hombre, está en adulterio. Pero si el hombre muere y después entonces se busca otro hombre, entonces no es adúltera. Vamos a ver qué pasa con esto y vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. A ver, vamos a ir al Sermón del Monte, a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Algún hermano
que me lea los versículos del 17 al 19. ¿Quiere leer? Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ok, Jesús está aquí involucrado en lo que se conoce como el Sermón del Monte. El Evangelio de Mateo fue un evangelio, según los estudiosos, escrito para, sobre todo, el pueblo judío. Vuelvo a repetir, no quiere decir que no nos habla a nosotros, pero el Evangelio de Mateo se hace mucho énfasis en demostrarle a los judíos, por eso en tantas partes del Evangelio de Mateo se dice para que se cumpliese lo que está escrito en tal lugar. Y entonces aquí Jesús en esta parte del Sermón del Monte, antes de entrar en lo que tengo que entrar, en el Sermón del Monte, como que recrudece la ley. Es decir, ellos hasta cierto punto en su religión, y la religión es peligrosa, hermano. Cuando nos volvemos unos religiosos, cuando nos volvemos unos ritualistas, podemos estar cayendo en un punto fallo, podemos estar cayendo en fango, podemos estar cayendo en un pantano. Y ellos en un momento que en su religión como que no la podían cumplir, pero al no poderla cumplir, pero sí como que alardeaban, como que se regocijaban, que ellos vivían de la ley y estas cosas. Y Jesús, para poder exaltar la gracia con toda sabiduría, le recrudece la ley mucho más. Y le dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón. Los mató a todo el mundo, porque ¿quién no ha levantado la vista y ha mirado y ha codiciado no solamente una mujer, sino otras cosas? Oíste que fue dicho, no matarás. Yo no mato, yo no adultero, yo no hago esto, no hago lo otro. Oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que le diga necio a su hermano fatuo quedará condenado al infierno de fuego. Y así le fue diciendo y le fue hablando de la oración y le fue hablando de la hipocresía en la oración. Se paraban y hacían largas oraciones y Jesús le dice, busca, que ahí sucede una enseñanza muy práctica para nosotros los cristianos hoy. Busca el lugar secreto, entra en tu lugar secreto y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Refiriéndose a un lugar que tenía en las casas donde se guardaban, como lo que le decimos nosotros el storage, donde se guardaban como un almacén. Ahí, en ese tipo de casa que tenían los judíos, entra. Y cuando ayunes, le dice el Señor, no seas como los hipócritas que salen y esto y lo otro, sino lava bien tu rostro y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Y todo eso son enseñanzas, porque a veces cometemos errores. A veces vemos hermanitos que son muy nobles, que son personas genuinas en la fe, pero que a veces no han comprendido bien la enseñanza y te llegan y te dicen, yo vivo un ayuno de oración, yo soy un cristiano, yo ayuné tantas horas, y muchas veces no te lo dicen por malo, otras veces en algunas iglesias te pongo una competencia con eso, pero ¿qué dice la palabra? No se lo digas a nadie. No tengas que presumir de nada, no se lo digas a nadie, que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Porque cuando te pones a presumir de algo,
Bueno, hay un dicho que dice, dime de qué alas y te diré de qué careces. Pero cuando te pones a presumir de algo es porque quieres realzar algo. Y entonces, hermano, simplemente, si tú eres un cristiano de oración, a la hora que ores o a la hora que esto, el que lo tiene que saber es tú, es Dios. Y ese te recompensa en público. Bueno, Jesús habla del afán y de la ansiedad. Y Jesús habla del sostenimiento, de las flores, de las vistas, de los pájaros, los alimenta. Jesús habla de los dos cimientos. Jesús habla de la regla de oro, pedir y sudar. Bueno, en el sermón del monte, Jesús habla de muchas cosas. Dicen que duró horas. Ahora, para concentrarnos estoy hablando de esto para buscar el contexto, ¿no? Pero en este contexto, él habla de la ley. Y los que defienden la ley te van a sacar este texto, te van a sacar este pasaje, en donde la hermana leyó, dice, no penséis que he venido a abrogar la ley por los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ya le dije que Jesucristo cumplió la ley. El único que verdaderamente la cumplió. Pero fíjense ahora que es cuando se complica esto. Y dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, y todavía no ha pasado el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, los que creen en que tienen que guardar la ley, te dicen, ya pasó el cielo y la tierra, ya vino la segunda venida del Señor. Entonces, dice que nosotros, que la ley, dice aquí la Biblia, que la ley está vigente. Y entonces, esto, hermano, es palabra de Dios. Te dicen, no, la ley está vigente. Y repito, por eso hablé del contexto. En contexto, este evangelio está hablando a los judíos y le está recrudeciendo la ley en el sermón del monte. Pero, si lo miras así, la ley está vigente, la ley no va a parar hasta que pasen los cielos y la tierra. Ahora, ¿qué dice también las Escrituras? Búsquenme ahí Lucas 16:16. ¿Alguien del Zoom quiere leer? ¿16 solo? Sí. Dice así, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Ahora aquí también me está diciendo otra cosa. Y me está diciendo que la ley y los profetas, el mismo Espíritu Santo que acabamos de leer en Mateo 5, ahora me está diciendo que la ley y los profetas eran hasta Juan. Bien, y aquí hay como una especie de contradicción, ¿no? Porque Juan, para los que son nuevos, ustedes saben que fue el precursor de Cristo, aquella voz que clamaba en el desierto, preparar el camino del Señor. Y aunque no viene con el tema, ahora le hago el aporte. Hoy nosotros como iglesia también somos precursores de Cristo, tipo Juan el Bautista, donde nosotros tenemos que también proclamar que Cristo viene. Proclamar donde quiera, como proclamó Juan. Ok, vamos entonces a Juan, pero no Juan el Bautista, Juan el Evangelio, capítulo 1. Algún hermano que me lea los versículos del 14 al 17. ¿Alguien del Zoom quisiera leer? El Evangelio de Juan. Él dice,
Evangelio de Juan, capítulo 1, del 14 al 17. Ok. ¿Lo leo? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud, perdón, tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Bueno, aquí esto es otro texto. En el contexto está hablando del verbo fue hecho carne. ¿Quién es el verbo? El que dice el capítulo número, el versículo número 1, el capítulo número 1, al principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, se está refiriendo a Cristo y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria. Como vimos su gloria entre nosotros y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y entonces ahora dice el versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Eso no tenemos ninguna duda nosotros, hermanos. ¿Por dónde vino la ley? Cuando Moisés subió de arriba al monte Sinaí, cuando empezó el éxodo, subió al monte Sinaí, Dios le dio ahí las tablas de la ley. Ahí comienza la ley. Por eso, cuando hablábamos de Abraham, que fue antes de Moisés, y la promesa de Abraham por la fe, pero ese es otro tema, ¿no? Pero ahí comienza la ley. Inclusive, cuando Moisés baja, está el problema del becerro de oro, y Moisés rompe las tablas de la ley, pero tiene que volver a subir a escribir la ley. Y entonces vuelve con la ley. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Ahora miren, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ya este evangelio que yo no sé si yo le he dicho en otras ocasiones, cada evangelio exalta, cada evangelio, por supuesto, el centro del evangelio es Cristo. Cada evangelio, los sinópticos y el no sinóptico, ¿a qué me refiero a los sinópticos? Que son muy parecidos, Mateo, Marcos y Lucas. Juan es el único que no es sinóptico. Pero fíjese que todos, si hay algo que no dejan de mencionar, que es la muerte y la resurrección de Cristo, que es el centro de todo. Ahora, no obstante eso, cada evangelio resalta a Jesucristo de una manera diferente. Mateo lo resalta como el rey de los judíos. Marcos lo resalta como el siervo de Dios. Lucas es el que más resalta la humanidad de Cristo. Acuérdense que Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Y Lucas lo resalta como el Hijo del Hombre. En muchas ocasiones se ve esa expresión. Y Juan lo resalta como el yo soy, ¿no? Como el Hijo de Dios, como el divino. Por eso, aquí dice Juan, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Fíjense que el Espíritu Santo, antes que Pablo fue el gran expositor de la gracia. El Espíritu Santo ya está hablando de gracia. Ya está hablando del favor inmerecido que traía el mismo Señor y la verdad que traía en él. Por tanto, este pasaje también dice que la ley fue dada por Moisés, pero que la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo, hablando de dos cosas diferentes. Entonces, ahora vamos a algún hermano también que me lea Romanos 10:4. Me está pidiendo
Hermana Beatriz. No, no sé, ¿qué manda aquí? Sí, Ya. dice, porque Buenas noches. Amén. Buenas noches, hermana. Buenas noches. En Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ok, entonces ahora el apóstol Pablo lo dice más claro todavía. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces ahora yo sí estoy metido en un tremendo rollo. Yo ahora estoy metido en un tremendo problema. Porque Mateo 5 me está diciendo que no va a pasar ni una jota ni una tilde de la ley hasta que el cielo y la tierra no pasen. Sin embargo, ahora hay otros 3 textos que hemos leído que está diciendo que la ley y los profetas eran hasta Juan, que la ley vino por Moisés y la gracia vino por Jesucristo, y ahora Romano Pablo está diciendo que el fin de la ley es Cristo. Entonces, ¿cómo yo salgo de esto ahora? O guardo la ley porque la ley está vigente, o no la guardo. Entonces ahora sí, yo creo que si el Señor no me da el discernimiento, tengo que ir por manicomio, porque no sé qué decisión tomar. ¿Se murió la ley? No. Pero entonces, ¿por qué no estoy bajo la ley? Bueno, la respuesta está en el versículo 4. Dice así. Así también, hermanos, por eso le dije aquel día a Jenny, deja que veamos el capítulo 7. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Volvemos al mismo bautismo espiritual que hemos puesto, ¿no? Juan y van. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, esto fue lo que pasó cuando yo me convertía. Yo se lo he explicado ya varias veces. Pero ¿qué es lo que pasó? La ley no murió, la ley sigue vigente, pero lo que pasó fue una sola cosa, que la ley se quedó viuda. ¿Se entiende eso? La ley se enseñoreaba de mí hasta el día que yo estaba casado con la ley. Pero al yo morir en Cristo y volver a vivir, cuando yo morí, la ley se quedó viuda. Y al yo vivir, entonces ahora soy de otro. Ahora soy de Jesucristo. Entonces ahora puedo entender por qué hasta que el cielo y la tierra pasen, la ley va a estar ahí, pero yo no estoy ya sujeto a la ley, sino a Cristo. No sé si me entiende lo que estoy hablando, un trabalengua o estoy hablando en chino. ¿Entiende lo que les estoy diciendo? Es decir, yo estaba casado con la ley. Pero cuando yo me convertí, yo no morí a la vida pasada y resucité una nueva vida, que es lo que significa el bautismo espiritual, y es lo que simboliza el bautismo en agua, que lo hemos venido explicando. ¿Se entiende eso? Entonces, yo tenía un matrimonio con la ley. No es como quito un yugo aquí. Yo estaba enyugado con la ley. Ahora, yo me morí. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra? Si una mujer está casada con un hombre, pero su marido muriere, ella es libre, ¿no? Entonces yo estaba casado con la ley. En este caso, el que murió fui yo. No sé, me están mirando. Vamos a volver a leer el texto. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Yo morí a la ley para que seáis de otro. Ya yo no soy de la ley. ¿De quién soy yo ahora? De Cristo. Entonces me pueden decir que la ley está ahí, sí, no hay problema, la ley no se ha acabado. Le estoy diciendo que me estoy metiendo en un rollo, me estoy metiendo en un tema
no sé, a veces me gusta meterme en problemas así, pero lo que me interesa es que ustedes aprendan, ¿no? Pues mañana se puede encontrar a alguien en la calle y digan, no, estamos bajo la ley, que saque ese texto. Sí, la ley está vigente, yo no te estoy diciendo que no, yo no te estoy negando eso. Porque la ley es una serie de patrones de conducta que fueron escritas por cuando Dios le dio la ley a Moisés, y por eso se regía el pueblo, para que hubiera una serie de cómo conducirse. Habían leyes espirituales de nuevas tecnologías, había leyes de, ¿cómo se dicen las leyes de ceremoniales, de comida, lo que debían comer y no debían comer? O sea, la ley los ayudaba a llevar un patrón de conducta y una que, o sea, tú abrogabas la ley. Por eso Jesucristo dice, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. O sea, en Jesucristo se cumplía todo porque Jesucristo estaba de acuerdo con la ley. Lo que la ley no transformó en mi corazón o en mi mente, lo hizo la gracia y la verdad a través de Jesucristo. Por eso es que se dice esa comparación. Muero a la ley porque la ley no me transforma. Lo que me transforma es la verdad de Jesucristo, la gracia de Jesucristo en mi vida. Y a la misma vez no abrogo la ley si la sigo cumpliendo de una manera espiritual. Pero ya no estoy ligada a esa ley física de lápiz, de escrita en papel, sino la ley espiritual a través de Cristo. La ley fue un freno en medio del pecado. Ahora, si venimos viendo la teología que se viene vistiendo en Romanos, yo soy hijo de Abraham por la fe, 450 años antes de la ley, pero la ley ponía un freno. ¿Y hasta dónde miraba la ley? Hasta Cristo. No hubo un hombre que pudiera cumplir la ley. Todos eran condenados, como hemos visto en estudios anteriores, porque todo esto viene enlazado, por eso estamos estudiando la carta, no podemos sacar un capítulo fuera de contexto, nada. Dice que estábamos no estudiamos que estábamos bajo maldición cuando estábamos bajo la ley, estábamos bajo maldición. Entonces Cristo se hizo maldito por nosotros para que nosotros pudiéramos, ¿cómo se llama? Ser justificados entonces por la fe. Pero la única manera que yo tenía de divorciarme de la ley, hablando del matrimonio que viene ejemplificando, tipificando Pablo, la única manera que yo tenía de divorciarme de la ley, porque estaba en un yugo con ella y no podía zafarme, era dejando vivo la ley. Entonces, sencillamente, la única manera en que la ley se desligó de mí fue cuando yo morí con Cristo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en la conversión? Y una vez más lo digo, los religiosos no van a entrar en el reino de Dios, los cacizapos no van a entrar en el reino de Dios, los convencidos, lo estamos viendo desde el principio, los convencidos no van a entrar en el reino de Dios, van a ir a la condenación. Los únicos que son salvos, y lo está demostrando la Escritura, son los convertidos. ¿Quiénes son los convertidos? Los que han muerto al pecado, los que han muerto en la cruz con Cristo. Es decir, Jesucristo llevó nuestros pecados en la cruz y han nacido a una nueva vida. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, yo soy desde el primer día que yo me convierto en una persona nueva. Puedo llevar 70 años en la iglesia, que si no me convertí, yo sigo siendo un condenado. Ahora, si a 70 años y un día yo nací de nuevo, a partir de ahí yo empecé a vivir espiritualmente. ¿Se entiende lo que está diciendo? Entonces, yo no sé si se entiende lo que está diciendo. Yo lo veo bastante claro, ¿no? ¿Por qué yo no estoy bajo la ley? Porque yo morí. La ley se quedó viuda conmigo. Ya no tiene. Es decir, el día, vamos a poner, porque yo siempre le pido al Señor que si Él no viene antes, me lleve a mí primero, ¿no? Y bueno, ahí ya yo le di las órdenes ya para que se volviera a casar con un rubio azul. Pero bueno, bueno, si tiene dinero, mejor. No un miserable como yo. Pero bueno, lo que le quiero decir es
el día que yo estire la pata, mira, alguien se está riendo ahí. Ah, El comentario también subió por ahí. Entonces, bueno, lo que quiero decir, hermano, el día que yo estire la pata a este mundo, ya me es libre. Ya ella no está sujeta a mí como mujer. Ya ella es libre. Y se puede casar con quien ella quiera. ¿No? Que tenga dinero y que sea rubio o azul. Eso tiene que ser la prioridad. Pero lo que quiero decirle, ya ella no está atada a mí. Entonces, lo digo por tercera vez. No sé si me están entendiendo lo que ¿Están entendiendo? Es que yo veo, estoy de acuerdo, pero veo tiene como un tono diferente porque sí, la ley murió y ya. No, el que murió fui yo. La ley sigue viva. Okay, pues ya no estoy casado con la ley. Pero la ley se cumplió en Cristo. Si estoy atado a Cristo, pues no es la ley, pero Cristo cumplió la ley. Entonces tengo que seguir cumpliendo con la ley, ¿no? Con el espíritu de la ley. No, ya eso no con todos los detalles, porque es igual que si yo me muero, Enid es viuda y se vuelve a casar, pero Enid me era fiel, o sea, había unos principios que ella mantenía conmigo que va a tener que mantener con su... No, ya eso es otra cosa. Una cosa es ser justificado por la ley, que es a lo que nos estamos refiriendo, y una cosa es, como hemos dicho en otros estudios, el libertinaje. La ley moral, no la ley ceremonial, no la ley moral sigue, no vamos a verlo vigente como ley, sigue como principios. Sigue estando presente. ¿Por qué? Porque ahora, porque yo no voy a matar, porque yo no voy a robar, porque yo no... ¿Entiendes? Es una cosa que yo sé que no le agrada a Dios. Es una cosa que yo sé. Ahora, la diferencia está, y lo vamos a ver más adelante en el próximo estudio, si Dios quiere, la diferencia está en que yo no tengo que cumplir un mandamiento para yo ser justificado, como era con la ley. Yo sencillamente soy justificado por mi fe en Jesucristo. Ya yo no estoy bajo la ley. Los principios de la ley moral, no ceremonial, ni nada por el estilo, ¿no? Yo principios de la ley moral siguen rigiendo en mi vida, en mi conciencia. Y la misma palabra, aún en la gracia, lo podemos leer en todas las cartas de Pablo, como habla en contra del mismo adulterio, como habla en contra de la fornicación, como habla en contra de eso. Son cartas de Pablo, es decir, el exponente mayor de la gracia. No, esto no es dale por ahí para abajo, no. Es decir, ahora lo que me estoy refiriendo es que moría el cumplimiento de la ley para yo poder ser justificado. Yo no tengo que guardar la ley, yo no tengo que reunirme el sábado, yo no tengo que guardar los 613 mandamientos y preceptos que habían hecho los judíos. Yo no tengo que hacer un ritual o esto o lo otro. Yo soy justificado por la sangre de Jesucristo. Ya yo no estoy bajo la ley. ¿Entiendes? ¿Y por qué no estoy bajo la ley? Porque yo morí. Pero por donde yo traigo este estudio es porque cualquiera de los que cree la ley le puede decir, ¿cómo tú me vas a decir si la ley está vigente? Sí, está vigente, pero se quedó viuda. Porque ya yo no soy de ella, ahora yo pertenezco a Cristo, ahora yo soy de Cristo. No sé si me entienden. La cumplo por la cumplo por la gracia de Cristo. Exacto, la gracia me hace obedecerla. Exacto. La gracia y la No es verdad. que la rechacen. No. La entrega a Cristo, entregaste tu vida y quieres seguirlo a Él. Ah. Eso significa un camino de santidad. Exacto. De ser mejor cada día. De no quiero hacer esto malo. Voy a seguir a Cristo y la ley no va conmigo porque yo estoy con Cristo. Amén. Entonces, esa gracia me hace tratar de agradar a Dios y me hace tratar de obedecer a Dios y hacer las cosas como Dios. Pero cuando yo no lo puedo cumplir, porque soy humano, sencillamente la gracia me justifica. No es que soy maldecido y soy... No, la gracia me justifica. La gracia me perdona, la gracia me limpia constantemente. ¿Entiendes? Tengo un mal pensamiento, como hablábamos los otros días con Susana,
No dejé que se posaran en mi cabeza las aves, pero tengo en más pensamientos. Ya estoy condenado. No, estoy en la gracia. Yo no le he dado a Beque a más pensamientos, ni le he dado a Beque a la concupiscencia, que es entonces lo que dice Santiago. No vamos a ir ahí porque entonces no vamos a poder terminar el estudio, pero ¿qué es lo que dice Santiago? ¿Tienes tu fe? Muéstrame tus obras, ¿no? Y entonces, ¿por qué razón? Porque somos salvos por obra, por fe, somos salvos por fe. Pero el resultado de la fe, ¿qué trae? Frutos espirituales. Y esos frutos espirituales se traducen en obras. Es decir, yo ahora veo a una persona pidiendo limosna y vamos a suponer que yo no tenga el dólar para darle, pero tampoco le voy a dar una patada. Porque si yo le doy una patada y lo maltrato, eso no es un fruto espiritual. Eso habla muy mal de mí como cristiano. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, si una persona te pide un vaso de agua fría y tú la tienes, tú se lo vas a dar. Y eso, como quiera que sea, es una obra. ¿Tú eres salvo porque le diste el vaso de agua fría? No. Tú eres salvo por gracia. Pero va a haber frutos en ti. La gracia va a producir frutos en ti. El Espíritu Santo va a producir frutos en ti, frutos espirituales. Que todo eso se habla en Gálatas, en todas estas cosas. Entonces se entiende por qué ya no estoy bajo la ley. Que es la gran lucha aquí. Dice la palabra, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Vuelvo a reiterarlo, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Es decir, el apóstol Pablo es bien insistente en esto. Si buscamos ahí en Gálatas, que es otra carta donde él expone bastante este problema, está insultado. Si algún hermano me puede leer Gálatas 3, del 1 al 5. Dice, el Espíritu se recibe por la fe. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Sí, Pablo está comparando, ¿recibiste el Espíritu por la fe o por las obras de la ley? O Gálatas insensatos, qué necios sois. Fíjate, que hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Porque habían maestros de religión judíos que iban por las iglesias hablándole que sí, que podían aceptar a Jesucristo, pero que tenían que seguir guardando la ley. Y fíjate si él se indigna. Esta carta de los Gálatas está tremenda. A ver, léanme ahí en Gálatas 5, del 1 al 4. Estad firmes en la libertad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Fíjate si está fuerte, que tirándolo contra la ley, dice, ustedes se desligaron de Cristo. Y si ustedes se justifican por la ley, de la gracia habéis caído, que ese es el punto que vimos el día aquel de Arminio, ¿no? Que yo le dije que yo no lo creía, ¿no? Pero bueno, fíjate con Pablo lo dice, te caíste de la gracia con respecto a la posible pérdida de la salvación.
que ya yo le expliqué mi punto de vista con respecto a eso, pero fíjense con la severidad que Pablo no entiende bajo ningún concepto que los cristianos, y quiero decirle, un día estudiaremos esta carta, pero esta carta prácticamente Pablo no le hace una introducción y prácticamente no se despide. Está bien molesto con lo que está pasando con los Gálatas, porque han dejado introducir falsos maestros que los están llevando a guardar algunas cosas de la ley, entre ellas la circuncisión. Dice al final del versículo número 6, de modo que si vamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Es decir, ahora nosotros estamos bajo, fíjate que dice Espíritu con mayúscula, ahora nosotros estamos bajo el Espíritu Santo. Estamos en Romanos 7, ¿no? Sí, estamos en Romanos 7, pero ahora vamos a buscar en 2 de Corintios. Capítulo 3. ¿Algún hermano que me lea de los versículos del 1 al 6? ¿Alguien del Zoom le interesa leer? De 3, del 1 en adelante. 3, del 1 al 6. Segunda de Corintios 3, 1 al 6. 3, 1 al 6. Ministros del nuevo pacto. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amén. Es decir, el apóstol Pablo dice que la obra del Espíritu en nosotros nos ha hecho a nosotros ser manifiesto cartas de Cristo expedidas por nosotros. Es decir, cada uno de nosotros, por eso debe tener un testimonio, debe tener reflejar a Cristo, ¿no? Porque cada uno de nosotros es una carta. Las personas que nos están rodeando nos están leyendo, aunque usted no tenga una escritura puesta, pero están leyendo frutos espirituales en nosotros, están leyendo cómo nos proyectamos, si verdaderamente existe en nosotros una serie de frutos, amor, etcétera, etcétera. Ahora, dice la palabra del Señor que ahora nosotros, en el versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Es decir, cuando nosotros tenemos nuestra Biblia, dice, cuando comienza el Antiguo Testamento, y cuando comienza el Nuevo Testamento, lo cual quiere decir Antiguo Pacto y Nuevo Pacto con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros ya no estamos bajo el Antiguo Pacto de Dios con los hombres, que era bajo la ley. Por eso en la Santa Cena dice, esta copa representa la sangre del nuevo pacto derramada. Es decir, el mismo que Jesucristo lo está anunciando, que hay un nuevo pacto, que el viejo pacto, si hay un nuevo pacto, el viejo pacto caducó. Ya aquí ahora se hizo un pacto nuevo. Y entonces dice la palabra del Señor que ahora nosotros somos ministros de un nuevo pacto, no de la letra, refiriéndose a la ley, sino del Espíritu. Ahora, que era lo que estamos viendo, yo estoy bajo el régimen, que es ahí donde terminamos en Romanos, yo estoy bajo el régimen del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que controlar mi vida. El Espíritu Santo tiene que
que producir fruto en mí. El Espíritu Santo tiene señorío sobre mí. El Espíritu Santo muestra, como hemos visto en capítulo 5, derrama el amor de Dios dentro de nosotros y nos los hace ver. Y ese amor de nosotros, de Dios dentro de nosotros, se refleja, se ve. Y entonces, ya ahora yo no estoy bajo un ritual, bajo algo rígido, sino yo ahora estoy bajo un Cristo vivo, el cual vive dentro de mí, se mueve dentro de mí, interactúa dentro de mí, por medio del Espíritu Santo. Y entonces, por eso, cuando nosotros nos reunimos, ya sea aquí o ya sea en los servicios de los domingos, nosotros no estamos hablando de algo pragmático, nosotros no estamos hablando de algo teórico, nosotros no estamos hablando de algo filosófico. Nosotros, desde que comienza el servicio hasta que termine el servicio, nosotros procuramos que sea dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios está. Y Él es el que puede transformar los corazones. Él es el que puede hacer que la palabra pueda llegar a los corazones. Esta palabra que yo les estoy predicando a los que están aquí y a los que están en el chat, el único que puede hacer que germine, que lleve fruto, que haga una obra poderosa en los corazones del Espíritu Santo, no yo. Yo no puedo hacer nada. Yo simplemente soy un instrumento frágil y débil, incapaz. Pero hay algo que hay que comprender, que sobre la iglesia reina el Espíritu Santo de Dios, mueve el Espíritu Santo de Dios, el cual hace que todos seamos parte del cuerpo de Cristo, el cual la cabeza es Cristo. Y entonces nosotros no estamos en un ritual, en una filosofía, nosotros estamos en un organismo vivo, el cual se mueve. Y yo me muevo y actúo no por un ritual, haz esto, a lo otro, mata un carnero, a lo otro, sacrifica. No, ahora el Espíritu Santo vive en mí y yo estoy bajo el régimen de Él, bajo la obra de Él. Lo vamos a seguir viendo en Romanos. Cuando lleguemos al capítulo 8, dicen que es como si fuera el Evangelio del Espíritu Santo, algunos lo llaman así. Pero entonces, hermanos, ya yo no estoy bajo ese régimen, sino el del Espíritu. Dice, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La ley, ¿qué quiere decir que la letra mata? Que la Biblia mata, no, está refiriéndose a la ley. Ahora esta letra que nosotros estamos leyendo está ungida por el Espíritu Santo de Dios. Ahora esta palabra se hace viva porque es palabra divina, porque es palabra de Dios, porque no regresa vacía, porque puede producir lo que no puede producir, porque Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Y aunque ha habido régimen entero que han tratado de borrar la faz de la tierra, la han quemado, la han prohibido. Y a veces nosotros no nos damos cuenta del tesoro tan grande que tenemos en este país, que donde quiera podemos encontrar una Biblia, hasta estudio. Y tristemente a veces no lo valoramos y no lo leemos. Pero cuando yo leo la palabra de Dios, yo no estoy leyendo una novela, yo no estoy leyendo un libro de literatura, yo no estoy leyendo una filosofía, yo estoy leyendo algo que Dios, directamente Dios, está hablando a mi vida por medio del Espíritu Santo de Dios. Y entonces la palabra de Dios es la única que transforma. Y hay un dicho por ahí que dice que es el yunque sobre el cual se han destruido muchísimos martillos, porque la palabra de Dios es real. Entonces, ahora, esto no es simplemente una letra que mata, como la ley, como les he dicho en otras ocasiones, diagnosticaba, pero no recetaba. Tienes una infección, sí, dale, dame la pastilla, no te la puedo dar. Lo único que te digo es que tienes una infección. Pero ahora la palabra de Dios habla
a mi corazón. La medicina. Es la medicina y revela y va revelando como en un espejo. Me voy viendo con ella, me voy viendo con ella y me voy viendo lleno de arrugas y me voy viendo. Entonces tengo que mejorar, tengo que maquillarme, y esa palabra va produciendo en mí santidad, frutos, va produciendo en mí cosas espirituales en medio de mi vida. Entonces, hermanos, ya yo no estoy, dice aquí, bajo el régimen nuevo del Espíritu, ni no bajo el régimen viejo de la letra, refiriéndose a la ley. El apóstol Pablo le está escribiendo a estos romanos, y en específico a los judíos, porque se lo está especificando, y le está diciendo: no inventen dentro de la iglesia, ni traten de llevar a los gentiles a nada con la ley, ni a guardarla, mucho menos, porque ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo el régimen de la letra, estamos bajo el régimen del Espíritu. ¿Por qué razón? Porque ya yo no soy de la ley, yo ahora soy de Cristo. Y ya yo no tengo que guardar la ley para ser justificado ni para ser perdonado. Simplemente por la fe en Jesucristo he muerto, aunque la ley siga vigente, se quedó viuda, y ahora yo estoy bajo no ese régimen de la letra, ahora yo estoy bajo el régimen del Espíritu Santo de Dios, que es Dios dentro de mí. Ninguno de ellos, la Shekinah descendía sobre el tabernáculo y ellos se dejaban mover por ellos, pero hoy en el nuevo pacto, esa presencia de Dios que guiaba al pueblo vive dentro de mí. Entra el Espíritu Santo dentro de mí cuando yo me convierto, y entonces me sella y vive en mí el Espíritu. Jesús dijo: el Espíritu que mora con vosotros y estará en vosotros. Ya en Pentecostés el Espíritu entró en mí y selló mi vida. Estoy en tiempo, es decir, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Entonces pasamos al tiempo de la oración.